parecido, ¿no? Ya estamos grabando. Hoy es 24 de abril. Esta es nuestra cuarta sesión por Zoom. Entonces, empecemos. Primero, si tienen dudas con las entregas, con la sesión pasada de Zoom. ¿Alguien tiene alguna duda? Si vio la sesión de Zoom y algo no quedó claro, podemos pasar sobre, incluso pueden decir la diapositiva tal o cuando estaba hablando de tal cosa, podemos volver sobre eso, o incluso si ustedes estuvieron presentes también y revisando sus apuntes, algo no quedó claro, podemos tomarnos ahorita un par de minutos para volver sobre esos temas antes de seguir con el repaso sobre las distribuciones de probabilidad. Podemos hacer eso, vamos a ver la distribución Bernoulli, el plan es volver a ver la distribución Bernoulli y la distribución binomial y hacer un pequeño ejercicio sobre ello en hasta la distribución normal, un pequeño ejercicio práctico en R, como para que ustedes vean de dónde salen las distribuciones y por qué podemos, como no podemos hacer el ejercicio de tirar un dado, vamos a tirar un dado virtual. No sé si alguien tiene alguna duda que pueda levantar la mano. Gabriela, tienes la mano levantada. ¿Puedes encender tu micrófono? Gabriela. 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 Gabriela, ¿quieres decir algo? Bueno, en lo que Gabriela soluciona sus problemas. Sí, perdón, es que se empezó a trabar un poco mi video. Ah, ok. Si quieres, quédate con audio, a lo mejor. Pero cuéntanos qué dudas tienes. ¿O la puedes escribir? Bueno, en lo que Gabriela soluciona algún problema técnico, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Sobre la clase pasada, sobre los ejercicios. Dicen acá, con el último de la guía. Entonces déjenme entrar a la guía y, porque no me lo sé de memoria, y vamos a revisar. ¿De cuál guía, Andrea? ¿De la 1, de la 2? No, ya dijo que de las dos. Ah, ok. Es lo del teorema de Bayes. Es la del teorema de Bayes. Perfecto. Entonces, el teorema de Bayes. Y déjenme abrir entonces Mendelhall. Voy a empezar a compartir la pantalla.
que es este de acá, supongo, y ahorita abrimos Mendelhall y voy a abrir otra presentación, no la que tenía. ¿Alguien salió? Ahorita voy a poner la lámina del teorema de Bayes. Y vamos a empezar acá, entonces. Ok, entonces, para el teorema de Bayes, si ustedes leen el capítulo 5 de Mendelhall, primero antes hay que revisar lo que se llama, la ley de probabilidad total. ¿En qué consiste la ley de probabilidad total? Es que si ustedes tienen espacios muestrales, que por eso les ponemos nombres de S, acuérdense que esa S dijimos que eran de espacios muestrales. Si tenemos subconjuntos de esos espacios muestrales, podemos ponerle subíndices, ¿no? Entonces podemos decir de que si tenemos nosotros un grupo de espacios muestrales y tenemos diferentes partes de esos espacios muestrales donde los eventos son mutuamente excluyentes y exhaustivos, que esto es una característica que hemos estado hablando y que hemos estado discutiendo desde que hablamos de la distribución de las variables cualitativas. Es decir, uno y solo uno debe suceder. Cuando algo es excluyente, es que no puede suceder al mismo tiempo. Y cuando algo es exhaustivo, significa que yo me acabo la totalidad con todas las opciones que tengo. Entonces, yo puedo separar todo mi espacio muestral en pedacitos y esos pedacitos van a sumar la totalidad y eso es exhaustivo. Entonces, la probabilidad de un suceso que cualquiera puede ser escrito en términos de cómo se relaciona con todos esos pedacitos. Si ustedes lo ven acá, déjenme checar, por ejemplo, acá, yo tengo mi división, ¿no? Digamos, yo tengo aquí un espacio muestral y si yo pongo este otro evento que va a estar dado como A, yo puedo encontrar A diciendo, ah, mire, A es este pedacito que tiene en común con S. Y A también incluye este otro pedacito
que tiene en conjunto con S2 y este otro pedacito que tiene en conjunto con esta otra partición, ¿no? Normalmente a estas les llamamos particiones. Entonces, la probabilidad de A puede ser la suma de estos pedacitos que nos dice entonces que es la, la intersección, ¿no? Que es esto de acá, ¿no? Luego, nosotros podríamos sustituir para cada una de estas, nosotros vamos a poder sustituir esto en términos de, vamos a poder sustituir esto en términos de la probabilidad condicional. Pablo, ustedes son coanfitriones, entonces pueden aceptar a los que vayan entrando, por favor. Y si esa probabilidad condicional, y de aquí proviene el teorema de Bayes justo, es la probabilidad de que suceda esto, dado, es la probabilidad de que suceda esto multiplicado por la probabilidad condicional de, de la probabilidad condicional de que, dado que pasó esa partición, que suceda A. No sé si quedó, si de aquí empieza la duda o si también tienen dudas con la probabilidad condicional. Bueno. Entonces, aquí hay un chat. Con el 5 la guía 2, con 4, con el de los dados. Vamos a ir ya con el de los dados. Ok, aquí hay varias dudas, entonces vamos a volver sobre ellas. Entonces solo terminamos esta parte del teorema de Bayes. Y lo mismo nosotros podríamos hacer con la segunda partición y lo mismo con la última partición que le llamamos K para poder generalizar esto. Esto significa que nosotros podemos generalizar esto para todas las particiones y cualquier número de particiones. Entonces, esto lo que nos dice es que podemos sumar esos pedacitos y esos pedacitos pueden estar en términos de las intersecciones. Y las intersecciones se pueden escribir en términos de probabilidad condicional. Eso es muy importante para el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, nosotros lo que queremos encontrar es la probabilidad de que, dado que sucedió un evento A, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado una partición, ¿sí? Una partición de eso, ¿no? Y entonces el teorema de Bayes nos dice que el teorema de Bayes nos dice que se puede explicar de esa manera, de esta manera. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la probabilidad general de la partición y la probabilidad condicional, pero inversa. Es decir, dado que sucedió la partición, ¿cuál es la probabilidad que suceda el evento? ¿No? Y todo eso sobre la suma de esos elementos. Entonces, voy a dejar esta lámina acá del teorema de Bayes. Voy a dejarla así para tener todo acá y nos vamos a ir a sustituir. Espérenme que voy a cerrar rápidamente mi PowerPoint porque como este otro archivo pesa mucho porque tiene muchas imágenes. Entonces ahorita vamos a ir abriendo. Voy a generar un Google Forms para que en lugar de un Excel, porque así ustedes pueden entrar a ese, un Google Forms, un sheet.
para que resolvamos ahí nuestra duda, ¿no? Porque sí vamos a necesitar hacer un par de cálculos y me parece que si los hacemos aquí y lo dejamos puesto, dan de cuenta que el Google Sheet es mi nuevo pizarrón, ¿no? Entonces, me voy a traer acá la fórmula del teorema de Bayes. Si en algún momento se llega a abrir. Pero bueno, si no, me copio esto de ahorita acá. Miren que les puse que justo era del teorema de Bayes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, yo aquí ya les dije que es algo que se soluciona con lo del teorema de Bayes. Entonces, voy a escribirlo acá. Ahí está. Hoy sí, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien en todas sus cámaras. Yo sé que hay algunos que se juntan con nosotros a partir del... y les voy a dar compartir, para que puedan ir viendo también si no alcanzan a ver. Tienen capacidad de edición, creo, así que no me vayan a... Ah, no, miren, le tengo que poner, porque ahorita le quedó como con todos los de... Solo con los de la facultad, eso siempre está por default y se me olvida. Hoy sí. Hoy sí. Ahí. Y aquí está mi fórmula del teorema de Bayes, ¿no? Me la copié de la presentación y hoy sí ya tenemos aquí toda la información. Entonces dice, una empresa quiere saber si anunciarse en YouTube. Alrededor del 27% de los usuarios del Internet está en el rango de 18 a 29 años. Otro 45% tiene entre 30 y 49. Y el 28 restante son de 50 y más, es decir, que los grupos de edades son nuestras particiones S. Entonces yo voy a revisar. Además, me dice 18 a 29,
son 27%, que yo ahorita lo voy a escribir ya en términos de probabilidad y voy a escribir 0.27. Luego, de 30 a 49, voy a decir que son 0.28. Y luego, de 50 y más, esos son el restante, ¿no? Entonces, ¿me dice cuántos son los restantes? No, ¿verdad? Creo que está mal porque en 30 a 49 me parece Es que 45, es ¿no? ujú. 45, perdón. Y en el restante sería 28, o sea, en el de Exacto. 50 años o más. Entonces, esto es una partición, ¿no? Acuérdense que aquí estas S vendrían siendo esta imagen que nosotros vimos del espacio, ¿no? Lo voy a poner por acá. Ay, no se copia bien. Pero bueno, esto divide a mi espacio muestral en 3 partes. Y esto, para verificar que sea algo exhaustivo, ¿no? Podemos sumarizarlo, ¿no? Y entonces yo le pongo acá y veo que realmente sumé 1. Entonces eso significa que todas las partes suman el total. Ahí está. Ay. Okay. Ustedes ya vieron que no sé por qué aquí funciona con comas. Está en el mundo, está en Europa, ¿no? Google Sheet está en... Entonces ahí todas esas partes yo tengo, digamos, los valores de SI, ¿no? Entonces eso está bien, ¿no? Ahora nos dan más información. El 70% de los internautas entre 18 y 29 años han visitado un sitio para compartir un video. El 51 de 39 a 49 lo ha hecho. Y el 26% de los de 50 o más también, ¿no? Entonces, aquí nos están dando información, pero ya de otro evento. Esto es de usuarios, es de la probabilidad de ser usuario, pero ahorita nos están dando la probabilidad condicional de que, dado que yo pertenezca a un grupo de edad, la probabilidad de compartir, dado que pertenezca yo a un grupo de edad. ¿Sí? Y vamos a pensar que esos grupos de edad son las SI, ¿no? Entonces, aquí nos están dando esa otra información. Entonces, yo pongo, nos están dando... Entonces, vamos a tener acá, espérense, es que ahorita no alcanzo a leer. Si el 70% de los integrantes, aquí es 0.7, acá es 0.51 y acá es 0.26, ¿no? Este ya no suma 1. ¿Por qué no suma 1? Porque es una probabilidad condicional. Quiero mover este de acá. ¿Cómo hago para mover esto? No lo quiero acá. Bueno. Ahí está. Entonces, esto ya nos suma 1 definitivamente, ¿no? Y entonces ahí nosotros sabemos que no nos está dando información acerca de
de particiones. Esto va a sumar mucho más de 1, suma 1,47. Entonces, esto es la probabilidad condicional de compartir un video dado que, dado que yo tenga cierta edad. Entonces, aquí es la probabilidad que una persona de 18 a 29 años comparta un video, ¿no? Y esto es un poco en la lógica también de algo que a ustedes también les conflictúa bastante y por eso, a pesar de que, digamos, no siempre es un tema tan ganador el teorema de Bayes, siento que sí les da una idea de comprender mejor la parte que hicimos de los porcentajes por fila, por columna, porque tiene que ver de estas condicionalidades cuando nosotros encontramos algunos porcentajes, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos tener aquí abajo, ¿no? Tenemos aquí la probabilidad de ser usuario y la probabilidad de, compartir un video dado que tengo cierta edad, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué porcentaje de todos los usuarios adultos, o sea, de 18 y más, visitan videos para compartirlos? Le conviene anunciarse en YouTube si su público es general y no hace diferencias por rango de edades. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar esta parte de acá, el denominador. Entonces vamos a hacer, digamos que esto es la probabilidad, si ustedes lo quieren poner acá, lo podemos poner la probabilidad de SI, que es como de las, vamos a hacer hoy la probabilidad de SI por la probabilidad de compartir, dado que pertenezco a ese grupo de edad. Ahí está. Entonces, esto simplemente es una multiplicación. Y ahí nosotros lo que tenemos es, si ustedes se ponen a pensar, esta es la probabilidad de tener 18 años y compartir un video, ¿no? Lo que hicimos con esta multiplicación es encontrar, aquí, esta es la probabilidad de tener 18 a 29 años. Y esta es la probabilidad de compartir un video. Entonces, cuando yo hago esta multiplicación, y esta es la probabilidad condicional, dado que tengo 18 a 29 años, de compartir un video. Entonces, esto que estoy haciendo acá, básicamente también lo podríamos escribir como la probabilidad de SI, aquí como podría, me lo voy a hacer copy-paste. Ahí está. ¿Sí? Esto también lo podrían escribir de esta forma, ¿no? Y sería igual, ¿no? Entonces, por lo anterior que nosotros vimos también, la ley de probabilidad total, nosotros podríamos sumar todos estos pedacitos, ¿no? Y encontrar esto de cuánto va a ser quienes comparten los videos. Esto, si son todos estos, son todas las particiones, esta es la probabilidad de que ustedes tengan, de que alguien de 18 a 29 años comparta el video, alguien de 30 a 49 lo comparta, alguien de 50 y más, la probabilidad de tener 50 años y más y compartirlo. Entonces, si no me importa la edad, yo puedo sumar todos los grupos de edades que son exhaustivos y excluyentes, y entonces yo puedo decir que,
que el porcentaje de todos los usuarios de Internet que visitan sitios para compartir video es de 0.49, ¿no? Porque esta es la probabilidad que independientemente de la edad, porque yo ya lo sumé, ¿no? Compartan un video, ¿no? Entonces, digamos que este es el porcentaje comparta un video. Y nos dice, ¿le conviene anunciarse en YouTube si su público es general y no hace diferencias por rango de edades? ¿Ustedes qué opinan? Eso es una pregunta que es, de acuerdo a nosotros ya sabemos que el 49% de quienes usan Internet comparten el video. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que sí le conviene, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí le conviene, ¿no? Probablemente, aunque ustedes podrían agregar, a lo mejor le convendría más concentrarse si ustedes lo que quieren es compartir el video, que se comparta el video, pues sí, ¿no? A lo mejor es que el grupo de 50 años y más comparten muy poco, ¿no? Pero en realidad sí llegamos a un 0.49, ¿no? Y si ustedes ven la probabilidad, esta es chiquitita, ¿no? De que de la gente que tiene 50 años y más, de que sea usuaria y comparta el video de 0.07, ¿no? Este es muy chiquito, ¿no? Entonces, digamos, sí podemos alcanzar al 49% de la población, pero sí podríamos decir de que realmente se necesitan otras estrategias para el grupo de 50 años o más, porque comparten muy poco los videos y no son el grueso de la población usuaria de Internet, ¿no? Aquí el grueso de la población usuaria de Internet es del 30 a 49. Y si ustedes ven, digamos, como la contribución que hacen a la probabilidad de compartir el video, está mediada por cuánto comparten el video cada uno, por la intensidad de la compartición, ¿no? Que digamos que es esta de acá. Y los jóvenes comparten mucho, estos no tanto y estos muy poquito, ¿no? Pero eso es como siempre, en muchas ocasiones ustedes van a tener que pronunciarse en algunos ejercicios que a mí me gusta dejar, que ustedes tienen que decir cosas. Sí es cierto, Jorge dice que sí conviene porque es casi la mitad. Muy bien. Entonces, la idea es que cuando se les dejen estas preguntas, ustedes las contesten con un pequeño párrafo, porque eso es el momento en que ustedes se explican a ustedes mismos al explicarme a mí por qué toman decisiones. Y eso es un proceso fundamental en el desarrollo cognitivo, ¿no? Ustedes ya hicieron suyo el conocimiento. A ver, dice la 2, la guía, la 5 de la 2. ¿Es esta? 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que el 10% de los adultos de la Ciudad de México van al gimnasio, ¿no? Y el 40% de estos miembros van al menos 2 veces a la semana, ¿no? Escriba la información dada en términos de probabilidades y utilizar la regla de probabilidad general. Es un poquito muy parecido a este que hicimos nosotros acá. Entonces voy a hacer le voy a poner el último, que no sé qué número ahora. El 5.
aquí. Saber por qué en rojo se pegó. Ahí está, ¿no? El 10% de los adultos de la Ciudad de México van al gimnasio y el 40% de estos miembros van al menos 2 veces a la semana. Entonces tenemos 2 eventos. Uno es ir al gimnasio y otro, que no puede suceder sin que el otro pasa, es que van al menos 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de adultos que van al gimnasio y van al menos 2 veces a la semana, ¿no? Entonces es un poquito esta lógica. Entonces tenemos acá ir al gimnasio. Vamos a hacer nuestro evento, le vamos a poner hoy nombrecitos. Evento A es ir al gimnasio. Entonces, la probabilidad de A, que me están dando aquí de información, ¿cuánto es? Si podemos aproximar la frecuencia relativa a la probabilidad, ¿de cuánto sería? A ver, acá del 10%, muy bien. Entonces ponemos 0.1, ahí está. Y entonces podemos tener la probabilidad también, pensémoslo para que esto sea la probabilidad de A complemento, es no ir al gimnasio, ¿no? Acuérdense que el complemento es lo que le hace falta a esto para hacer la unidad, no ir al gimnasio. Al gym le voy a poner. Sería de 0.9, ¿no? Entonces ahí está mi espacio excluyente y exhaustivo, ¿no? Y tenemos hoy la probabilidad de B, pero la probabilidad de B solo puede pasar, dice, y el 40% de estos, ¿no? Entonces nos están dando, si el evento B es ir al gimnasio 2 veces a la semana, ¿no? Entonces lo que aquí nos están dando es la probabilidad de B, dado que yo ya voy al gimnasio, ¿no? Porque dice, el 40% de estos va al gimnasio, ¿no? Entonces, un poquito como lo que hicimos la vez pasada, nos están diciendo acá que escribamos qué porcentaje de adultos que van al gimnasio y, por eso les puse la I en mayúscula, para que ustedes vieran que era la intersección. Entonces, a mí me están preguntando cuánto es, me voy a robar de nuevo este. ¿Cuánto es la probabilidad de intercepto B, ¿no? Y entonces eso yo lo voy a sacar multiplicando, ¿no? Porque ya me dieron esto, ya me dieron esto otro, y si ustedes se acuerdan un poquito o lo revisaron, porque en sus lecturas, la regla multiplicativa de las intersecciones nos dice esto, ¿no? Entonces voy a poder multiplicar. Entonces yo ya tengo esta, ¿no? Ya tengo la probabilidad de E y ya tengo la probabilidad de B dado A. Entonces voy a hacer simplemente la multiplicación y entonces la probabilidad de el porcentaje de adultos que van al gimnasio y van al menos 2 veces es el 4%, ¿no? Y menos ahorita, ¿no? Así es, muy bien. Entonces, así se resuelve ese ejercicio 5. A ver, había otra duda acá. 447. Un experimento consiste en tirar un solo dado
y observar el número de puntos que aparecen en la cara superior. Los eventos A, B y C están definidos como sigue. A, observar un número menor a 4. B, observar un número menor o igual a 2. C, observar un número mayor a 3, ¿no? Encuentre las probabilidades asociadas con los eventos citados a continuación, usando ya sea el método de evento simple o las reglas y definiciones de esta sección, ¿no? Ahí muy claramente es parte de Mendenhall, ¿no? La B y la E, o sea, este y esta, la intersección. Bien, entonces vamos a hacer acá, de paso ahí, repasamos un poquito. Quiero que se me quite mi... Voy a hacer esto un poquito más para arriba y voy a hacer el del dado acá. Tenemos un dado, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un espacio muestral, que es, acuérdense que los espacios muestrales están conformados por todas las opciones, por todos los valores que yo pueda obtener después de un experimento. Y en este caso, este experimento me da como resultado un espacio muestral que es finito y contable, ¿no? Porque todos sabemos que un dado tiene 6 caras. Entonces yo voy a escribir S, ¿no? Como mi espacio muestral, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? No sé si esto lo puedo poner así como en un... Quería ponerle como... Pues no. Entonces, para que se vea que es un conjunto, lo voy a rellenar. Ahí está. Ahí está, mi conjunto S, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a centrar para que se vea más bonito. Ahí está. Ahí está el A. Entonces me dicen que el B y el E, ¿no? Dice. Entonces vamos a ver cuáles van a ser nuestros espacios, nuestros eventos A. El evento A es observar un número menor a 4. Entonces, este sería, me voy a cambiar el color para que se vea bien. Mi evento A, entonces, menor a 4, perdón. Ahí marqué, este no debería estar. Este debería estar en negrito. Ahí está. Entonces, evento A es 1, 2 y 3, ¿no? Sí, dime, Jimena. Jimena, si prendes tu micrófono, te escuchamos. No, profesora, disculpe, fue por error. Bueno, no pasa nada. Miren que he estado así practicando poder estar con todas las pantallitas que tiene el Zoom. Y eso que yo soy bastante multitask. El evento B es observar un número menor o igual a 4. Entonces, aquí esto estaría dado por 1 y 2, ¿no? Y C es observar un número mayor a 3. Ajá, ¿qué era el B? Yo nada más quiero ver los comentarios. Ya. Observar un número menor o igual a 3, B igual a 2. y L. Ajá, menor o igual a 2. Es que no sé si lo significa. 2 No, sí, está sí, sí. incluido.
Sí, 2 está No, pero incluido. estaba sencillísimo. Sí, 2 está incluido. Si no, les puse los más difíciles, definitivamente. Porque pues quería que ustedes al leer fueran capaces de hacerlo, ¿no? Si ustedes ven Sí, sí. los dos libros, Mendenhall y Moore, me gustan porque además cada vez que explican algo tienen un ejemplo, lo desarrollan y luego sus ejercicios también van como relacionados con los ejercicios que se resolvieron. Entonces, si ustedes realmente quieren en algún momento librarse de mí, pueden leerlos a ellos y les va a ir re bien. Ahí está. Y este es el evento C, ¿no? Entonces, incluso aquí podríamos ponerlos por colores o por formas, ¿no? Por ejemplo, el evento B lo voy a poner en cursivas para que yo pueda ver todo en el mismo espacio y le voy a poner otro color, ¿no? Le voy a poner un azulito para que sea el C. Entonces, nos dice su compañero que el evento B, que es el dado, ¿no? El dado que la probabilidad de cómo se saca la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que volver a nuestra fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, vamos a resolver el B, el inciso B. Ay. No. No sé por qué no me deja pegar mi imagen. Ah, porque dice que es una ecuación. Entonces, no le gusta que sea una ecuación. Pero bueno, entonces lo pongo acá. Ahí. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección de A con B entre la probabilidad de B. Entonces, nos dice, la probabilidad vamos a tener acá en el numerador y en el denominador. Es la probabilidad de A dado B es igual lo que más extraño en la vida es el pizarrón, muchachos. Sí, yo también. Esto de las otras funciones de Blackboard y todas esas cosas aún no me convencen. He estado viéndola y no, nomás no. Esto sería el numerador y lo voy a poner aquí así. Y entre la probabilidad de B, ¿no? Entonces, la probabilidad de B, ¿cuánto sería? ¿No? La probabilidad de B ocupa, si todas, acuérdense que en este espacio muestral del dado, si es un dado insesgado, cada uno va a medir un sexto, ¿no? Y así sucesivamente. Esta va a ser la probabilidad. No, me lo copió así como, no. Entonces, la probabilidad de B va a ser
2/6, ¿no? Porque es la suma de 1 con 2. Entonces ya tenemos aquí que mi probabilidad en el denominador va a ser igual a 1 Sí. que va a ser igual a 2 entre 6, ¿no? O sea, 1/3. Y arriba la probabilidad de que A y B sucedan, ¿no? Es decir, tener un número menor a 4 y menor o igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intersección de esos números? Son los números que estarían en rojito y en cursivas y entonces son igualmente 2, ¿no? Entonces, si yo hago esta división, ¿cuánto me va a dar, muchachos? 1, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque es la probabilidad, ahí me están a mí preguntando cuál es la probabilidad de que dado que obtuve un número menor o igual a 2, observe un número menor a 4. Entonces, obviamente ahí todos asumen ese valor. Entonces, mi valor abajo se vuelven todo el resultado posible de B. Y por eso es igual a 1, porque dado que si yo obtenga un número menor o igual a 4, todos mis resultados van a ser menores a 4, ¿no? Dado que yo obtuve un número menor o igual a 2, todos los resultados que observo van a ser menor a 4, ¿no? Por eso es en 1%. Y la E, que es la intersección, digamos, es esto, ¿no? La intersección son los valores que están juntos, ¿no? Que fue lo que hicimos en la parte de arriba, ¿no? Entonces creo que esa ya está resuelta porque porque eran todos estos, ¿no? Acá. La intersección, por eso los puse acá todos juntos, ¿no? Es el espacio en común que tienen dos eventos, ¿no? Dos conjuntos. Entonces, ¿qué tienen en común 1 y 2 con 1 y 3? Pues 1 y 2, ¿no? Por eso teníamos 2/6. Entonces vamos a ir a escoger las probabilidades y en ese caso, entonces en el E, que vendría siendo la parte de arriba, ¿no? Que es la probabilidad de A unido B, eso es igual a 2/6. Pero no sé si me entendieron por qué. ¿Quedó claro? Yo tengo dudas con las probabilidades no excluyentes del ejercicio 4, dice Paola. El ejercicio 4 era este, ¿no? Que dice, consulte el ejercicio 447. Los eventos A y B son independientes, mutuamente excluyentes. A y C son independientes o mutuamente excluyentes. A ver. Esos están en otra presentación. Me llevo todo esto para acá. Los eventos que son independientes, ¿no? Son eventos cuya probabilidad no cambia dado que sucedan el otro, ¿no? Esos son los eventos independientes, ¿no? Dos eventos son independientes, y eso queda muy claro en el libro de Mendenhall, cuando yo digo, bueno, dado que suceda, la probabilidad de A, dado que sucedió B,
sigue siendo la probabilidad de A, entonces son independientes. O si la probabilidad de B, dado que suceda A, entonces son independientes, ¿no? Entonces, eso lo hace independiente. Si hay un evento que sucede o sucede anteriormente al otro y el otro es independiente a esto, ¿no? Y Sí, es que estaba sencillísimo. Sí. Entonces, y estos son los independientes. Y luego tenemos los mutuamente excluyentes. Los mutuamente excluyentes tienen que ver con los complementos, ¿no? Porque los mutuamente excluyentes quieren decir si nosotros tenemos eventos que no puedan suceder más de una al mismo tiempo, ¿no? Entonces acá les voy a poner la de mutuamente excluyentes. Dos eventos son mutuamente excluyentes si cuando se produce un evento el otro no puede y viceversa, ¿no? Pero ustedes tengan en cuenta que esto sucede a priori de hacer el experimento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces nos dice, los eventos A y B son independientes o mutuamente excluyentes. Vamos a ver nuestros resultados. A y B son independientes, mutuamente excluyentes. ¿Ustedes qué opinan? Fíjense en el resultado de esto. No son independientes. Muy bien, Elisa. Si ustedes ven la probabilidad de A, dado que sucedió B, se vuelve ya de valor de 1, ¿no? Si sucede B. Y entonces esto hace que no sean independientes, porque la probabilidad de que sucediera A anteriormente era 3/6, ¿no? Vamos a poner acá. Vamos a hacer las probabilidades de cada evento. ¿Eh? ¿Por qué dice que son 5 si yo veo 3? 3/6. Aquí es 3/6, aquí 2/6 y acá 3/6, ¿no? Entonces, con este resultado que nosotros obtuvimos en B, sabemos que si sucede B, la probabilidad de A, la probabilidad condicional de A, que es lo que nos dice esto de acá, pasa, ya no es A, ¿no? La probabilidad era 3/6, pero si pasa B, la probabilidad de A, dado que pasó B, se vuelve de 1. Y eso lo hace que no sean independientes. Tampoco son mutuamente excluyentes, como bien señala su compañero, porque pueden suceder, si sucede A, puede suceder B, ¿no? Porque la probabilidad, la intersección es distinta de 0, ¿no? Cuando nosotros tenemos elementos mutuamente excluyentes, la intersección de esos eventos van a ser 0, porque no puede suceder si sucede el otro. El evento C sí es mutuamente excluyente, ¿no? Este evento es mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque si sucede C, no sucede A, ¿no? Si ustedes tienen un número menor a 4, no pueden observar un número mayor a 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y menor a 4, 1, 2, 3. Ah, pues sí, ¿no? Esos sí son mutuamente excluyentes. Ahora, ¿ustedes piensan que son independientes o dependientes? Hagamos para ver, o sea, esto ustedes lo tienen que comprobar, ¿no? O sea, ustedes ponen, no, bueno, ustedes lo tendrían que comprobar con las intersecciones y con el cálculo de la probabilidad condicional. Entonces me voy a copiar esto de acá y lo voy a poner aquí cerquita del C y voy a hacer la probabilidad de A dado C. Y entonces,
La intersección de A con C, ¿cuánto es? La probabilidad de que yo obtenga un número menor a 4 y un número mayor a 3. ¿De cuánto es esa probabilidad? Nada. Exactamente, muy bien, Arturo. Esto es 0, ¿no? Acá la probabilidad de esto es de igual a Me 0. llamo Jorge. Ay, perdón. Es que aquí no los alcanzo a ver. Entonces, esta es la probabilidad es igual a 0. ¿De cuánto era la probabilidad de C? Era de 3/6, ¿no? 0 entre 3/6. Creo que aquí hacen muy malas operaciones, les cuento. Ah, lo ve como fechas. Voy a poner 0.5 para que no me genere problema. 0 entre cualquier cosa es 0, ¿no? Yo tengo 0 pedazos de pastel, 0, 0, ¿no? Entonces, la probabilidad que suceda A, dado que suceda C, es 0, ¿no? Entonces, la probabilidad del evento A cambia si sucede C. Por tanto, estos eventos son mutuamente excluyentes, pero no son independientes. Porque si sucede uno, ya no sucede el otro. Entonces, en general, cuando tenemos este tipo de eventos, si sucede uno y ya no sucede el otro, eso lo hace que no sean independientes, sino que sean dependientes. Porque si sucede el uno, pues ya no sucede el otro y la probabilidad se vuelve 0, ¿no? Y esto sucede con los eventos mutuamente excluyentes. No sé, había otra duda acerca de, del modelo de probabilidad continuo, ¿no? Entonces, si quieren, repasamos desde ahí y empezamos y volvemos a ver Bernoulli y vemos un poquito de la probabilidad binomial, ¿no? Porque vamos a repasar la probabilidad Bernoulli para repasar la binomial y luego nos vamos a ir a la normal. No vamos a ver la Poisson porque la binomial y la normal son probabilidades que nosotros vamos a ver en clase para poder hacer la inferencia. Entonces nos vamos a concentrar en esas dos distribuciones en este repaso. Sí les voy a contar de otras distribuciones, pero así como platicadito, ¿no? Incluyendo la Poisson. Aunque quizás por la coyuntura quieran saber un poquito más de la exponencial. Un poquito de agua. Y me voy a ir a la otra presentación, que era la que tenía para esta clase. Y nos habíamos quedado por acá, ¿no? Con los modelos de probabilidad continuos, ¿no? Entonces, pero antes de empezar, ¿ya nadie tiene otra duda con la guía, con los elementos que vimos en la sesión pasada? ¿No? Perfecto. Entonces, a ver, un modelo de probabilidad, dijimos nosotros, que nos da asigna probabilidades para todos los valores posibles dentro de nuestra variable aleatoria, ¿no? En el caso del modelo de probabilidad continua, estos valores se van a asignar para intervalos, porque no vamos a poder tener la probabilidad de un elemento específico. Nosotros solo vamos a poder tener los valores entre un intervalo, porque es el área bajo la curva. Y entonces, si ustedes tienen como un poco de recuerdos de alguna clase de cálculo de ustedes o alguna otra persona,
El área bajo la curva de un solo valor no existe, no hay un área, ¿no? Porque si nosotros piensen en el mundo continuo y en esa medición tan precisa y exacta de que ustedes obtengan un valor específico en un mundo completamente continuo, como tratar de atrapar el tiempo, ¿no? Cuando nosotros estamos diciendo la palabra tiempo, el momento exacto en el que digo tiempo está moviéndose, ¿no? Entonces a lo mejor yo voy a poder saber el tiempo que pasa en que yo empecé a decir la T y la O, pero no exactamente donde pasa cualquier cosa. Entonces, en las variables continuas, nosotros es como que quisiéramos atrapar un solo valor, va a ser casi imposible, ¿no? Entonces, en general, nosotros vamos a tener intervalos. A lo mejor podemos tener intervalos muy, muy chiquititos, pero no vamos a poder atrapar un valor específico porque todo el tiempo es un continuo, ¿no? Entonces, piensen que cuando ustedes se suben en una báscula, ¿no? Les da el peso en kilogramos, ¿no? Y luego en gramos, pero luego esos gramos tienen miligramos, y esos miligramos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo van a poder encontrar un valor específico? Es casi imposible. Entonces, nosotros, en lugar de tratar de capturar esa especificidad, lo que hacemos más bien es trabajar con intervalos, ¿no? Y eso nos va a dar la probabilidad, bueno, la probabilidad que usted pese entre 65 kilos y 65 kilos punto 1, ¿no? Entonces eso ya me da a mí otra dimensión de los valores posibles que yo pueda obtener, porque un valor único específico se puede ir haciendo tan y tan, esa es una propiedad de las variables continuas, que yo puedo irlas desmenuzando, digamos, haciéndolas, o sea, se pueden medir en diferentes grados, ¿no? Entonces, para obtener un valor específico es casi imposible, ¿no? Entonces, nosotros, por eso, cuando trabajamos con variables continuas, vamos a trabajar más bien con intervalos de valores para poder establecer sus probabilidades, ¿no? Y entonces, por eso se van a ver como áreas debajo de la curva, decíamos. Estas áreas debajo de la curva, yo voy a poder, sí voy a poder calcular los valores que existen entre A y B, y voy a decir, bueno, eso, si yo tengo una función donde aquí tengo todos los valores posibles de mi variable aleatoria, X, yo puedo establecer esto una función, ¿no? Que acuérdense que la función es algo que a cada valor de X le corresponde un valor de Y. Esta función va a ser siempre positiva porque las probabilidades son positivas, y entonces yo puedo irme imaginando los valores de estos intervalos a partir de áreas debajo de la curva, ¿no? Porque un valor específico y lo más exacto va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser tan específico que la probabilidad va a ser muy, muy cercana a 0 o 0, porque, o sea, yo cuando defino un valor tiene que ser preciso, y en una escala continua donde todo puede hacerse cada vez, irse midiendo en espacios más chiquititos, en más decimales y decimales y decimales y decimales, pues la probabilidad de obtener un valor tan específico siempre va a ser muy cercano a 0, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con intervalos. Entonces, espero que esto haya como saldado un poquito la duda de Gabriela acerca de qué significa este modelo continuo de probabilidad, ¿no? Entonces, esta función de densidad es esta función que relaciona la probabilidad con los valores de X, ¿no? Y esta función nosotros en general o podemos calcularla con una fórmula. En el caso de las variables continuas, nosotros vamos a trabajar con fórmulas, o es algo que se puede hacer empíricamente, o es algo que proviene del comportamiento matemático, ¿no? Si nosotros podemos ir acumulando esta función y se vuelve una F mayúscula, que es la función acumulada de densidad,
que esta va a tener como límite el valor de 1, ¿sí? Este es como ir sumando, ¿no? A, o sea, A es la probabilidad de obtener A o cualquier valor menor a A, y así sucesivamente. Cuando nosotros vamos a trabajar, bueno, nosotros ya ahorita no vamos a trabajar tanto con tablas, porque yo soy de la idea que si ustedes ya viven en un mundo computarizado, la tabla es un poco dramática, cuando hay opciones mucho más fáciles ya. Pero casi todas las funciones, cuando nosotros estudiamos probabilidad, los estudiamos ya con fórmulas, funciones que ya han sido establecidas, y entonces muchas veces trabajamos con estas funciones acumuladas. Incluso los programas estadísticos nos van a ir dando estas funciones acumuladas. Entonces, vamos a trabajar también, tanto con la función de densidad, le vamos a poner una f chiquita, ¿no? Y la función acumulada, una f mayúscula, ¿no? Esa es como la normal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en esto de la probabilidad y modelar cosas, la frecuencia acumulada se vuelve relevante. Si ustedes ven las conferencias en la noche, ¿no? Nos dicen, no, los casos acumulados, ¿no? O sea, se van viendo cuánto van aumentando los casos acumulados día con día, por ejemplo. Entonces, sí se vuelve muy importante las funciones acumuladas cuando nosotros estudiamos fenómenos de manera estadística, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de una función acumulada que puede ir como en graditas, ¿no? Dependiendo de los valores de X. Y entonces, recuerden que nosotros hoy vamos a tener variables, ¿no? Que son datos que cambian a lo largo de los eventos, y que este resultado proviene de un experimento aleatorio. Y si eso que estamos registrando es algo que se puede medir en una escala continua, entonces es una variable aleatoria continua. Si no, va a ser una variable aleatoria discreta, ¿no? Y entonces, igualmente, ¿no? Para las funciones, es que, por ejemplo, si ustedes quisieran, para el modelo continuo, ustedes ocupan siempre sumatoria. Y yo no los quise asustar, pero para los modelos continuos ustedes usarían la integral, porque están encontrando áreas debajo de la curva. Una integral. Pero bueno, nosotros entonces muchas veces lo que le vamos a pedir al programa, lo que nosotros consultamos en las tablas, es básicamente estar haciendo integrales de cálculo, ¿no? Que digamos, pues ustedes no tuvieron clases de matemática, entonces ¿para qué vamos a hacer las integrales? ¿Y para qué vamos a hacer integrales de funciones tan feas como las que vamos a ver? Entonces, esos son los modelos continuos, y nos quedamos entonces en ver que podíamos tener 3 formas de expresión de esos modelos, ¿no? Nosotros vimos uno que en el modelo podemos tener una gráfica que nos diga cuál es la forma de distribución, ¿no? Un histograma, un diagrama de espectro, una tabla que me liste todos los valores posibles y su probabilidad, un poquito lo que hacíamos con los dados ahorita, ¿no? Donde teníamos cada valor y la probabilidad asociada a esos valores, o una fórmula, ¿no? Y aquí es donde vienen modelos que ya han sido probados por matemáticos, donde nos dice que a partir de esa fórmula nosotros podemos obtener la probabilidad de X en cada uno de los valores que puede tomar esa variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta era una forma tabular, la que hicimos la vez pasada, y esto era una forma gráfica, ¿no? Donde escribíamos nuestro intervalo, teníamos los valores y podíamos establecer las probabilidades de cada una de los valores de X, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver fue que
había ya un tipo de conexión entre la probabilidad y la estadística descriptiva que nosotros ya habíamos visto, ¿no? En clases pasadas. Y esto significa que nosotros vamos a poder sacar la media o el valor esperado o la esperanza matemática de una variable, que es donde se va a concentrar más la probabilidad, que eso va a ser la media. Vamos a poder encontrar también varianzas y vamos a poder también encontrar la desviación estándar. Y muchas veces estos parámetros van a ser fundamentales para que nosotros sepamos cómo se comporta nuestra distribución de probabilidad. Entonces, en el caso de la distribución Bernoulli, nosotros vamos a tener un experimento solo con dos posibles resultados. Entonces, ustedes lo que tienen que pensar es que un experimento Bernoulli es un experimento que se realiza una sola vez, ¿sí? Entonces, yo puedo trasladar los resultados de ese experimento que tiene solo dos posibles resultados como éxito o fracaso, ¿no? Y ahí va a depender de ustedes lo que definan como éxito y como fracaso. Que sí hemos dicho que el éxito estadístico es muy diferente al éxito en la vida, ¿no? Es lo que yo quiero comprobar, ¿no? Entonces, el éxito significa que yo obtuve un éxito y por contra, en término contrario, también voy a tener un fracaso. Y entonces, vamos a tener una probabilidad de éxito que se llama P, y la probabilidad de fracaso se llama Q. ¿Sí? Y si ustedes lo piensan, si ustedes ponen una P aquí, la P cuando se mira en el espejo, ve una Q, ¿no? Entonces, porque son un espejo de la otra, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a poderla obtener con esta función. Ustedes me van a decir, ¿esta función qué? ¿No? Porque nosotros debemos de tener ya conocidos los valores de P o poderlos calcular a partir de algún otro elemento, ¿no? Como cuando, o que se pueda calcular a partir de estadística clásica, o que tengamos información anterior, si hemos utilizado la visión de la probabilidad frecuentista, ¿no? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de tirar una moneda, nosotros sabemos que según el enfoque clásico de probabilidad, que es en el que asumimos que todas las opciones son igualmente factibles, y que además es un juego justo donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, entonces tirar una moneda y que a nosotros nos salga águila, por ejemplo, la probabilidad de que nos salga águila, la probabilidad de éxito, si yo lo defino como eso, sería de 0.5. Ya ven que voy mejorando con mi cursor poquito a poco, escribo más bonito. Y entonces la probabilidad de fracaso sería 0.5. No, miren, por andar hablando me quedo bien feo. Entonces, si nosotros sustituyéramos estos valores, nosotros sabemos que la probabilidad entonces, si X, el 1 es igual al éxito, el 0 es igual al fracaso, entonces nosotros tendríamos que la probabilidad de que X valga 1, es decir, que nos salga águila, vamos a poder sustituir todos los valores y vamos a decir 0.5 a la 1 por 0.5 a la 0, y a eso me va a dar la probabilidad de que X sea 1. Cualquier valor elevado a la 0 es 1, y entonces esto me queda de 0.5. Pero me decís, pero profesora, eso ya lo sabíamos. Pues sí, ¿no? Lo interesante de Bernoulli es que
cuando nosotros ya tenemos y sabemos que es un experimento de este tipo, nosotros vamos a tener modelos que ya tienen nombre, ¿no? Y esto es como ir a la tienda y comprarse una camisa que ya viene por tallas. Estas tallas a veces nos van a quedar, unas nos van a quedar mejor que otras, pero nosotros vamos, dependiendo de la variable que estamos estudiando, vamos a ir a buscarle la camisa que le corresponda, ¿no? Y a partir de la camisa va a tener patrones, ¿no? Ya, o sea, la camisa, cuando alguien la cosió, utilizó patrones para coserlas, ¿no? Y con eso tenemos muy claro que la M se va a ver de cierta forma, la L de otra forma, y así sucesivamente. Y entonces nosotros, cuando nosotros tenemos ya distribuciones específicas, vamos a poder tener, por ejemplo, claramente qué valores de, por ejemplo, qué valor de la esperanza matemática, que también se escribe así, U o esperanza matemática, o a veces no le ponen corchetes, sino que les ponen paréntesis. Entonces, cuando yo ya tengo mis modelos de distribución, voy a poder encontrar fácilmente los valores básicos y parámetros de mi distribución. En este caso, en la Bernoulli, ¿no? Yo sé que el valor esperado de la Bernoulli es igual a P, ¿no? Y aquí está como el desarrollo de cómo se llega a ese valor, pero ustedes se lo pueden aprender de memoria, ¿no? Y la varianza va a ser igual a P por Q o P por 1 menos P. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este caso, como solo tenemos dos resultados posibles, estos resultados van a ser mutuamente excluyentes, ¿no? Y entonces la probabilidad de uno es el complemento del otro, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿No? Ok, entonces vamos a empezar con la distribución de probabilidad binomial. Entonces, si ustedes tienen un experimento de tipo Bernoulli, pero ustedes lo realizan más de una vez, ¿no? Entonces vamos a llegar a la distribución de probabilidad binomial. Para un experimento binomial con n ensayos y la probabilidad P de éxitos de ese ensayo dado, de un ensayo dado, la probabilidad de K éxitos en n ensayos viene dado por esa fórmula. Ay, qué horrible, profesora. No, bueno, vamos a decirlo más claramente, que esto es un experimento binomial, es un experimento Bernoulli que se realiza muchas veces, ¿no? Y entonces, si ustedes se acuerdan de cuál era la fórmula de la Bernoulli, nosotros teníamos que P se elevaba a algo y se multiplicaba por Q, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces si pasaba Q, esto se volvía 0 y así viceversa, ¿no? Porque aquí estaba X, ¿no? Entonces, ahorita nosotros lo que vamos a tener es que vamos a poder encontrar, nuestra variable aleatoria va a estar definida por el número de éxitos en ese ensayo. Entonces, es un poco volver al ejemplo que teníamos anteriormente, donde decíamos, yo tiro una moneda 2 veces, ¿no? Y cuántas águilas me van a salir, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos ese experimento bueno, no lo hicimos, ¿no? Lo estudiamos hace, creo que 2 sesiones, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos decir que es un experimento de tipo Bernoulli que se realiza varias veces. Y entonces la variable aleatoria, en este caso, está definida como el número de éxitos en un número de ensayos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga 0 águilas? La probabilidad de que obtenga 1 águila. La probabilidad de que obtenga 2 águilas. La probabilidad de que obtenga 3 águilas, ¿no? ¿Se acuerdan que era eso lo que hacíamos? Y cuando teníamos esto de tirar una moneda 3 veces, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver entonces acá que claramente esto se parece mucho a la fórmula de la Bernoulli, por eso que la Bernoulli es tan importante, ¿no? Porque viene de esa multiplicación
de las probabilidades y lo primero es que en la Bernoulli nosotros elevábamos a la 1, ¿no? Para la probabilidad de cuando obteníamos un éxito y a la 0 cuando obteníamos un fracaso, ¿no? En cambio aquí nosotros vamos a tener K éxitos y el resto que no sean éxitos van a ser fracasos, ¿no? Que es el número de veces que tiramos una moneda y las veces que no nos sale águila. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un águila y entonces, si eso va a estar dado por la probabilidad de obtener el águila en un solo ensayo, que va a ser 0.5, y aquí la probabilidad de no obtenerlo. Entonces, si obtengo un águila en el número de veces que yo tiré la moneda, que fueron 3, entonces las otras 2 veces que me salió, pues no me salió un águila. Entonces voy a multiplicar por Q, ¿no? Y esto va a estar elevado a la n menos k. Si ustedes lo piensan de esta manera, si ustedes obtienen un águila, ¿no? Ahí va a estar multiplicado por P. Y entonces, en las otras 2 ocasiones que me salió Q, porque pues, si solo en una tuve un águila, ¿no? Pues ahí está Q, ¿no? Entonces, y en la otra moneda también me tuvo que haber salido Q. Por eso es que esto se eleva al número de éxitos y esto se eleva al número de ensayos menos éxitos, porque si a mí no me salió el éxito en ese número de ocasiones, me salió el fracaso en el resto y ese fracaso tiene su probabilidad, ¿no? Pero, como ustedes saben, cuando yo tenía mi ensayo de mis monedas, aquí quiero volver a mis monedas, acá. Cuando yo tenía acá mis monedas, ustedes vieron que a mí me podían salir las monedas en diferente orden, ¿no? Aquí tengo mis águilas, mis soles, y entonces me pueden salir o 3 águilas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo la probabilidad, que es el ejemplo que estoy escribiendo y estoy tratando de explicarles a lo largo de que empezamos la binomial, es la probabilidad de que me salga un águila, ¿no? Entonces, ustedes ven, hay 3 opciones donde a mí me sale un águila, ¿no? Que son estas 3 de acá, ¿no? Puede ser que la primera vez salió un águila, puede ser que en la segunda vez me salió un águila, puede ser que en la tercera vez me salió un águila. Entonces, ese número de éxitos se puede combinar a lo largo de los resultados posibles. Por eso es que ustedes en esta fórmula, que yo sé que es fea y que a lo mejor no se acuerdan de las combinaciones, ustedes van a tener una parte de combinación. ¿Por qué? Porque son las formas en cómo se puede ordenar esos éxitos a lo largo de todos los resultados de las n veces que hacemos el experimento. Por eso es que se multiplica por n, porque entonces yo voy a tener P por Q podría tener yo Q por P por Q y podría tener Q por P, ¿no? Que son las veces donde me puede salir el águila a mí, ¿no? Entonces, por eso la fórmula de la binomial tiene un componente de combinación. Y por eso siempre vamos a multiplicar por ese elemento, ¿no? Yo sé que algunos no se acuerdan de combinaciones, pero no nos va a dar chance de revisar toda la parte de combinaciones porque sí es larguita, ¿no? Pero esto es un poquito para que ustedes cuando vean esta fórmula no se asusten, ¿no? Es como contarles de qué va la fórmula. Es simplemente ir multiplicando la probabilidad de P
con el número de éxitos, y el otro resto, pues, si yo no tuve ese número de éxitos, pues la otra parte fue fracasos, y había una probabilidad de que yo obtuviera eso. En este caso, esta fórmula a mí me da para encontrar la probabilidad de un valor específico, porque acuérdense que la binomial, tanto como la Bernoulli, va a ser una probabilidad discreta, donde yo sí puedo establecer un valor específico y finito, ¿no? Entonces yo voy a obtener un águila, 2 águilas, 3 águilas, ¿no? No voy a obtener media águila, ¿no? O sea, no, la moneda cae de un lado o cae del otro. Entonces, por eso nosotros vamos a tener este tipo de probabilidad donde me dice la probabilidad de exactamente un número de éxitos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Entonces, solo para decir, bueno, entonces, si yo tiro, o sea que este tipo de distribución es cuando yo hago un experimento con n ensayos y tengo una probabilidad de éxito específica y ese ensayo se repite muchas veces, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, también voy a tener si yo sé, esta distribución es una variable aleatoria que se distribuye de esta manera, voy a tener una media, ¿no? Es igual, aquí hoy ya no está, digamos, desagregado, pero ustedes sepan que la media o el valor esperado de una distribución de tipo binomial va a estar dada por el número de veces por P, ¿sí? La varianza NP por Q y la desviación estándar N, la raíz de eso. Y si ustedes no me creen, vamos a ver esos que hicimos a mano anteriormente. La media decíamos que era 1.5, ¿no? Y entonces, ¿nosotros cuántas veces tiramos la moneda? 3, ¿no? Entonces yo en lugar de haber hecho esto, me pude haber ahorrado la fatiga y podría haber dicho, entonces esto va a ser igual a 3. ¿Y cuál es la probabilidad de que a mí me salga águila en un solo experimento? Es 0.5. Y 3 por 1.5. Y 3 por 0.5 es 1.5. Magia, ¿no? Y la varianza dijimos que iba a ser NP por Q. Entonces nosotros tiramos el experimento 3 veces y la probabilidad de obtener águila era 0.5 y la probabilidad de no obtener águila es 0.5, entonces 0.5 por 0.5 por 3 es 0.75, ¿no? Entonces, esto era un ejercicio para que pudiéramos comprobar claramente estos valores. Entonces, si yo sé que una variable discreta se comporta, o puedo aproximar que se comporta como una binomial, voy a tener mucha información acerca de cómo se comporta su media, su varianza y su desviación estándar, ¿no? Lo cual a mí me va a dar bastante más información de lo que ustedes creen. Entonces, porque eso va a implicar que P va a tener una relación en general de que yo sé a dónde más o menos va a estar el centro de mi distribución y esto, cómo va a ser la dispersión, ¿no? Y eso va a ser muy, muy importante para que yo sepa cómo se comporta mi variable. Lo vamos a dejar hasta acá porque no quiero empezar a explicar otra cosa ya ahorita, ya casi al final. No sé si alguno tiene alguna duda ahorita sobre esto último. Ya no alcanzamos a hacer la parte práctica, pero entonces quizás se la voy a dejar como una pequeña cápsula para el fin de semana. Bueno, lo grabo mañana y lo subo por ahí de lunes para respetarles sus fines de semana. Es importante tratar de, en estos momentos en que nuestros días parecen iguales, establecer una diferencia entre los días de semana y los fines de semana y que ustedes descansen. Entonces se los subiría hasta el lunes. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Sí, tal vez. Pues bueno, entonces ahí quedamos. Yo creo que podrían entregar fácilmente la guía esta semana, ¿no?
y podríamos ya empezar con las cápsulas más prácticas del RStudio Cloud. Estuve viendo, ya hay más gente, entonces ya logramos hacer un quórum ahí de gente que pueda trabajar en el RStudio Cloud, y entonces ya vamos a empezar. Quería empezar hoy con esta, también para que tiráramos esos dados y esos ensayos, pero lo voy a hacer en cápsula y se les sube y lo tendrán el fin de semana. Entonces, pasen muy buen fin de semana. Cualquier cosa, estamos en el correo, Google Classroom. Si no quieren hablar conmigo, pueden hablar con Pablo, pueden hablar con Mariana. Y ahí tenemos también nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar stickers, memes, cualquier cosa que a ustedes les guste. Nos vemos y cuídense mucho, y voy a dejar de grabar ahorita.